Fui a la ciudad de Chihuahua por asuntos de trabajo. Estuve ahí por una semana. Por las mañanas era cuando me dedicaba a dar cursos y las tardes las tenía libres, así que me iba al centro a recorrer sus tiendas. Me pasaba una situación curiosa con esa parte de la ciudad. Me remontaba a cuando yo era una niña. La tranquilidad del centro se asemejaba a cuando era pequeña. Había escuchado sobre la leyenda de Pascualita y quise aprovechar para verla en el aparador. De ella se decía que era un maniquí que conservaba vida y que si la veías a los ojos, ella te miraba directamente y te seguía con la mirada. Cuando llegué a la tienda en el aparador no se encontraba el maniquí, sino un escrito grande en el que decía que Pascualita se encontraba en restauración. Decepcionada, me fui a caminar a las siguientes tiendas y encontré una que me llamó la atención y que tenía cosas muy antiguas como relojes de pared, cuadros con ornamentos muy bonitos en sus marcos, libros, juguetes y muchas más cosas. Entré por mera curiosidad. Yo no era una coleccionista de ningún tipo de cosas, así que solo fui a ver qué más cosas extrañas me encontraba. Después de recorrer los 2 pasillos, nada llamó mi atención. Iba para la puerta de salida cuando algo en el fondo me hizo voltear. Era un juguete muy parecido al que mi padre me contaba en sus historias. El muñeco vestía ropa muy antigua y se notaba el paso del tiempo por los colores desgastados de su vestimenta. Solo por curiosidad lo tomé y fui con la dependienta a preguntar el precio. Creí que podía costar muy caro, pero no, tenía un precio accesible y por un acto impulsivo lo compré. El títere lo pusieron dentro de una bolsa de papel y me fui con él al hotel. Mientras crucé de nuevo el centro, me pregunté qué me impulsó a comprarlo. Yo no era una persona de compras compulsivas ni coleccionista. Abrí la bolsa para ver el muñeco. Realmente no era muy bonito y de nada me iba a servir. Estuve tentada a regresarlo, pero no creí que me fueran a devolver mi dinero, por lo que lo guardé resignada en la bolsa y me fui al hotel. Al llegar, lo puse en el sillón de descanso y lo dejé ahí mientras preparaba mi ponencia del día siguiente. Me dio risa que hice una compra impulsiva por nostalgia, ya que mi papá me contaba historias de un niño con uno de mis juguetes y fingía la voz del muñeco. Por la mañana me fui a realizar mi trabajo. Regresé de la asociación civil por la tarde y me dispuse a descansar. Fue un día complicado. Lo único que quería era descansar y ver un poco televisión. Pedí comida para que me la llevaran al cuarto y me dispuse a relajarme. Ya ni me acordaba del juguete que compré, hasta que lo vi sentado en el sillón. Estaba ahí, con sus piernas estiradas, viéndome con atención. Sonreí cuando lo vi por mi compra compulsiva y le aventé encima la cobija. Incluso hablé con él como si tuviera vida. Le dije que él no debería estar ahí. Lo tenía por error, por no pensar mi decisión. En la madrugada estaba dormida cuando me despertó un sonido dentro de la habitación. Me dio la sensación de que una rata estuviera en el cuarto. Esos animales no eran mis favoritos, así que me quedé despierta un poco asustada. Seguí escuchando durante unos minutos el mismo ruido, hasta que todo quedó en silencio. Me volví a dormir con la idea de decirle al encargado que revisara mi habitación o me cambiara a otra, porque no pensaba seguir ahí con ese ruido una noche más. En cuanto vi al gerente del hotel, le pedí de favor que revisara mi habitación. El señor, muy apenado, me pidió una disculpa y me dijo que de inmediato iba a verificar cada parte del cuarto, aunque era extraño porque ellos fumigaban cada 6 meses para todo tipo de plagas. A mi regreso del trabajo ya no me acordé de lo sucedido la noche anterior, pero ya no vi al muñeco en el sillón de descanso. Creí que la persona del aseo lo había movido del lugar y que estaba en alguna otra parte. Al día siguiente era mi último día de trabajo en la ciudad. Me llevó la mayor parte del día dar cierre al proyecto. Apenas me dio tiempo para llegar al aeropuerto. Mis pertenencias eran pocas. Rápido recogí todo. Ya ni me acordaba del muñeco. Creo que, de no haberlo visto, lo hubiese dejado olvidado. Iba a cerrar la puerta de la habitación, cuando eché una última mirada para ver si dejaba algo. Fue cuando vi al muñeco sentado en el sillón. Corrí por él y me lo llevé abrazado. Ya no cabía en la maleta. Llegué justo a tiempo al aeropuerto.
y por suerte el asiento de al lado del avión estaba desocupado. Dejé ahí el muñeco y me dispuse a descansar. Sentí que alguien me tocó en mi hombro y desperté de inmediato. Era un niño como de 6 o 7 años. Me dijo que no le gustaba mi muñeco porque lo estaba peleando y le daba miedo. Sonreí y le seguí el juego. Simulé darle un golpe en la cabeza por haberlo asustado, pero al niño no le dio gracia. Me dijo que mi muñeco lo seguía asustando. La madre del pequeño le pidió que regresara a su asiento y me ofreció una disculpa por la impertinencia de su hijo. Yo seguí sonriendo por la forma tan espontánea que tuvo el niño para expresarse del muñeco. Llegué a mi casa en la madrugada. Fue complicado conseguir un taxi del aeropuerto. Yo vivía en casa de mi madre y con mi hermana, que seguía estudiando en la universidad. Entré con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible, y escuché un susurro que apenas era perceptible. Creí que era mi hermana o mi mamá que me hablaban en voz baja para darme la bienvenida. Con sigilo abrí la habitación de cada una, pero al parecer estaban profundamente dormidas. No se dieron cuenta de mi llegada. Entré a mi habitación y me dispuse a descansar. En cuanto entré a la cama, me fui quedando dormida, aunque un ruido me hizo ponerme alerta. Oí que algo se cayó y me incorporé de inmediato. Encendí la luz, pero no vi nada extraño. La apagué de nuevo y los ruidos continuaron. No eran muy fuertes, pero a esa hora de la noche, como todo se encontraba en silencio, era posible oír hasta el zumbido de un zancudo. Me sentía tan cansada que lo único que se me ocurrió fue cubrirme por completo con la cobija y descansar. Ya no quise ponerle atención a los ruidos que había. Al día siguiente se me hizo tarde para irme a trabajar. Llegué casi corriendo a la oficina. Ya no tuve oportunidad de platicar con mi mamá y mi hermana. Las vi desayunando en la cocina. Me tomé un poco de café y salí con prisa. Cuando llegué a mi casa por la tarde ya iba más relajada y vi a mi mamá angustiada. Le pregunté qué le sucedía. Ella me dijo que no se sentía bien. Todo el día estuvo muy cansada y que se fue a descansar a media mañana, pero aún tenía mucho cansancio. No entendía qué le pasaba. Le pregunté desde cuándo se sentía así. Me respondió que antes de que yo llegara estaba bien. Saqué una cita para llevarla al médico. No fue posible obtenerla para ese mismo día, sino hasta 3 días después, mientras comencé a ver a mi mamá extremadamente cansada. Por la tarde se dormía como 2 horas y se iba a dormir muy temprano. Creí que podía ser un problema de salud relacionado con la presión alta o con la diabetes. A mi hermana la vi hasta en la noche. Como ella trabajaba y estudiaba, casi no estaba en la casa. Y le comenté sobre el estado de salud de mi mamá. Ella, extrañada, me dijo que antes de mi regreso se encontraba muy bien. Incluso la esperaba hasta que llegara por la noche y juntas veían un programa de televisión antes de irse a la cama. Yo había metido el muñeco que traje dentro de mi closet. Me dio pena decirle a mi mamá y a mi hermana que me equivoqué al comprarlo. Por eso lo dejé entre las cosas que ya no usaba. No me volví a acordar de él hasta en la madrugada. Esta vez no me encontraba dormida. Estaba preocupada por el deterioro que notaba en mi mamá y oí cuando la puerta del closet comenzó a abrirse. Algo inusual porque la cerradura le servía muy bien. Primero oí cuando sonó la cerradura y luego cómo se fue abriendo la puerta poco a poco. No entendí qué estaba pasando. En ese momento ni siquiera me acordaba del muñeco. Lo había dejado olvidado porque me arrepentí de comprarlo. Enseguida escuché unos pasos. El sonido era muy bajito, apenas lo podía escuchar, pero era evidente que algo se movía al interior de mi cuarto. Tuve el impulso de prender la luz y ver qué era, pero no me atreví porque tenía miedo a no sé qué, pero sí lo tenía. Luego me di cuenta que algo se movía entre mi cama. Me espanté mucho pensando que se trataba de algún animal rastrero. Salté de la cama y al mismo tiempo encendí la luz. Revisé por todas partes de dónde provenía ese sonido y no encontré nada. Todo se encontraba en aparente orden, a excepción de una cosa. El muñeco estaba sentado sobre mi cama. Lo miré fijamente sin entender qué hacía ahí. Si desde el primer día que llegué lo dejé olvidado dentro del closet, lo agarré y lo aventé de nuevo al mismo lugar.
Cuando cerré la puerta, oí muchos ruidos al interior. La abrí para ver qué sucedía, y toda mi ropa estaba caída en el piso, algunas prendas todavía con los ganchos y otras no. No recogí nada, dejé todo como estaba y cerré las puertas del closet. Me fui a acostar de nuevo con una duda. No entendí lo que pasó. Me fue venciendo el sueño. Por la mañana me despertaron los golpes en la puerta de mi mamá. Por la desvelada ni siquiera escuché la alarma. Ya era hora de irme a trabajar. Le agradecí a mi madre que se tomara la molestia de levantarme. Al abrir la puerta, ella seguía parada. Le pregunté si todo estaba bien. Ella me respondió negativamente con la cabeza y vi que tenía un rasguño en su rostro. Antes de que le preguntara qué le sucedió, mi mamá me dijo que algo había dentro de la casa, porque cuando se quedaba sola sentía una presencia, como si alguien estuviera viéndola todo el tiempo, pero cuando volteaba no veía a nadie. Yo también ya dudaba de lo que sucedía en la casa. No le dije nada sobre lo que ocurrió en mi closet. Le pedí que se fuera a descansar y cuando regresara del trabajo hablaríamos al respecto. Mi mamá resignada asintió, pero noté en ella un temblor inusual en sus manos. Me dijo que todo estaba bien, pero tenía miedo, aunque no sabía a qué. Sentía una energía no muy buena dentro de casa. Al darme cuenta que se me hizo tarde, ya ni siquiera pude decirle nada a mi mamá. Me fui corriendo hacia el trabajo. Durante el trayecto me fui calmando y pude ordenar mi mente, y comencé a sospechar del juguete que traje de Chihuahua. Muchas cosas coincidían desde que lo tuve en mi poder, pero luego yo misma me reí de esa idea. No era posible que un muñeco fuera capaz de hacer ese tipo de cosas. No, debía ser otra la causa. Era fin de semana y mi hermana los viernes salía temprano, así que podría hablar con ella acerca de lo que sucedía en la casa. Cuando llegué del trabajo ya me esperaban ella y mi mamá en la sala, pero esta vez mi madre traía un morete en su brazo. Al preguntarle qué le pasó, me dijo que se quedó dormida por la mañana, y cuando despertó ya tenía ese golpe en su brazo. Mi mamá aseguró que no se cayó, ni tampoco se golpeó. Sin motivo aparente apareció el golpe. Sin saber qué hacer o qué pensar, fue directo al closet a sacar el muñeco, pero no lo encontré. Aventé todas las cosas afuera sin conseguir verlo. Mi hermana entró a mi habitación y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que el muñeco no lo podía encontrar. Lo dejé en el closet por la mañana y ahora ya no estaba. Mi hermana me hizo una señal con su mano para que la siguiera, y al entrar a su cuarto vi al muñeco sobre su cama. De inmediato le pregunté por qué se lo llevó a su cuarto. Ella me respondió que ella no lo fue a buscar. Cuando regresó de la escuela lo encontró sentado en el sillón azul que tenía. Ella creyó que se lo había traído de Chihuahua y por eso lo dejé en su habitación. Sentí una sensación extraña al ver al muñeco ahí. Me dio la impresión de que tenía vida, porque sus ojos me miraron como si fueran humanos. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Mi hermana me preguntó si todo estaba bien porque notó la palidez de mi cara. Un poco aturdida me senté sobre la cama. Le dije todo a mi hermana acerca del muñeco, y ella me dio la razón diciendo que había algo extraño en ese juguete. Quizás era un muñeco maldito. A mí me costó trabajo creer lo que ella me dijo. No concebía la posibilidad de que un objeto inanimado pudiese tener vida, se me hizo imposible. Aunque no descarté la posibilidad, sobre todo por cómo vi a mi mamá. Le pedí a mi hermana que se quedara con él mientras investigaba qué pasaba con el muñeco. Noté en mi mamá que sus manos le temblaban. Le pregunté si se encontraba bien, y ella me dijo que no. Nuevamente me comentó que sentía la presencia de algo malo, y que ella llegó a ver como si alguien caminaba entre la casa. No pudo ver con claridad porque su vista ya no era muy buena, pero sí tenía la seguridad de haber visto una sombra que se movía por toda la casa, sobre todo cuando se encontraba sola, y que de repente la televisión o la radio se prendían sin motivo aparente. Nos fuimos a la cama con la idea de encontrar una respuesta el día siguiente, pero no fue posible, porque esa misma noche pasaron una serie de hechos perturbadores que nos pusieron muy nerviosas a las tres.
Cuando mi mamá se fue a dormir, me pidió que la acompañara, que no la dejara sola, si era posible que me quedara a dormir con ella porque tenía miedo. Algo muy malo entraba a su cuarto y que no era capaz de quedarse sola. Mi hermana dijo que ella se iba a dormir con mi mamá, pero prefería hacerlo yo. Así que mi mamá se acostó de un lado de la cama y yo del otro. Fue cuando me di cuenta a lo que ella se refería. Había un olor extraño, pero lo peor era que había una sensación de una presencia. No sé cómo explicarlo. Costaba trabajo respirar. El aire se sentía denso y pesado, y una inquietud me empezó a invadir. Y supongo que también a mi mamá, porque me dijo que tenía miedo. Solo una vez lo sintió así, cuando mi padre murió. Abrí las ventanas para que entrara un poco de aire fresco y el aire se hiciera más ligero. Mi mamá comenzó a decir cosas incoherentes y se quedó viendo a una parte de la pared, como si estuviera hablando con alguna persona. Por más que intenté que reaccionara, no pude. A los pocos minutos oí gritar a mi hermana. Salí corriendo a ayudarla. Ella se fue a dormir a su cuarto y tenía la perilla de la puerta agarrada. Me dijo que el muñeco podía caminar solo. Lo vio cuando apagó la luz, se bajó del sillón y se fue subiendo a su cama. Esa cosa tenía vida. Ni mi hermana ni yo sabíamos qué hacer. Las dos caminamos de un lado hacia el otro. De repente, la puerta de mi mamá se fue abriendo poco a poco. Pensé que podía ocurrir lo peor. Con cautela entramos. Mi madre estaba con los ojos abiertos, como si estuviera ausente. La sacudí para que reaccionara, pero no dio señal de percibir mi presencia. Luego empezó a mover sus labios. Decía cosas que no entendía. Asustada, le pedí a mi hermana que hablara a los servicios de urgencias, porque el estado catatónico en el que se encontraba mi mamá no era normal. Ella dijo algunas palabras aisladas. No entendí muy bien. A los pocos minutos llegó la ambulancia y me fui con mi mamá al hospital. Mi hermana no se quiso quedar sola en la casa, pero tampoco le permitieron que nos fuéramos las dos en la ambulancia, así que ella se fue aparte y dejamos en la casa el muñeco junto con su espíritu malvado. Por la mañana, el médico que revisó a mi mamá la dio de alta, diciendo que solo se trató de un episodio nervioso y que debía estar en completa calma. Mi hermana y yo nos volteamos a ver. Las dos sabíamos de qué se trataba. Y salimos del hospital contentas porque mi mamá no estaba en una situación grave. Cuando llegamos a la casa no queríamos entrar porque las tres teníamos miedo. Mi mamá fue la primera en decir que no quería encontrarse con esa cosa de nuevo. Le daba mucho miedo, así que le pedí a mi vecina que me permitiera dejar a mi mamá por un rato en su casa, hasta conseguir sacar al muñeco. Mi hermana y yo entramos con temor. Yo sentía que me sudaban las manos. Me limpiaba el sudor en mi ropa. En cambio, mi hermana temblaba de miedo. Ella tampoco quería encontrarse con el muñeco. Primero entré en mi habitación y no lo encontré. Busqué en todas mis pertenencias y nada. Después fuimos a cada uno de los cuartos en todas partes y el muñeco no apareció. Tanto mi hermana como yo nos quedamos confundidas sin saber qué sucedió. Era evidente que el muñeco se fue por él mismo, o al menos eso era lo que queríamos pensar, que ya no estaba, aunque algo dentro de mí me decía que era una solución muy sencilla y poco probable. Estuvimos otro rato más dentro de casa buscando la evidencia de que el muñeco ya no estaba, y no apareció, así que fuimos con la vecina por mi mamá. Para ese momento ella se encontraba bien, estaba más tranquila. En cuanto entró a la casa, sintió la presencia de algo. Nos dijo que se trataba de un espíritu siniestro que le provocaba miedo, que no lo veía, pero sí lo podía sentir. Esta vez, sin dejar pasar el tiempo, fuimos con nuestra vecina y le contamos lo que sucedía. Ella nos sugirió que fuéramos por un sacerdote y lo hicimos, pero el ritual y el agua bendita no surtieron efecto. Una compañera me dijo que fuera con una mujer que pudiera tener contacto con ese tipo de espíritus. Ella fue la que me orientó con quién ir. Con esa mujer me pasó algo extraordinario. En cuanto entré a su local, volteó de inmediato y se me quedó viendo raro. Le pregunté qué pasaba. Su respuesta fue extraña pero contundente.
Me dijo que un espíritu oscuro me acompañaba a todas partes, y él en este momento estaba conmigo. Me preguntó qué había hecho para que él estuviera pegado a mi espíritu. Le respondí que nada, solo le conté lo que sucedió con el muñeco. Me pidió que se lo llevara, pero le dije que ya no lo encontraba. Había desaparecido. Ella me tomó de las manos y cerró sus ojos, asintió en varias ocasiones y me dijo algo que no podía creer. El muñeco traía pegado un difunto, porque lo enterraron junto con su dueño, y pasó un buen tiempo al lado de esa persona, el suficiente para que el muñeco absorbiera el espíritu del cadáver. Cuando la vidente me dijo eso, quedé pasmada. Eso no era posible. Yo lo había comprado en una tienda de antigüedades y le expliqué la forma tan extraña como compré el muñeco. Por lo regular, era una persona muy consciente de mis compras, y esa vez me sucedió todo lo contrario. Sin darme cuenta, ya traía al muñeco conmigo. No tuvo un costo elevado, pero tampoco salió tan barato. Ella me dijo que el muñeco me eligió a mí, por eso no pude negarme a comprarlo, y seguramente se valió de un recuerdo de mi infancia para conseguir su objetivo. No sabía si el espíritu era bueno o malo, pero no podía seguir dentro de mi casa porque estaba afectando la salud de mi madre. La mujer me pidió que hiciera una serie de rituales todos los días. Era una forma de protegernos. Si un solo día fallaba, el espíritu se iba a fortalecer mucho, así lo hice. Incluso sigo con el mismo ritual. Aunque mi madre murió 2 meses después de aquel evento aterrador, me gustaría pensar que fue por muerte natural y no porque el muñeco tuviera algo que ver. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.